Miguel Checa, de la provincia de Sullana, departamento de Piura, que se une a la mesa de honor. Un aplauso para él, por favor. Y lo invito también para que pueda dirigir unas palabras. Ante todo, primero agradecer a Dios por la oportunidad que nos brinda el poder tener un día más con vida el día de hoy. Buenos días, mi estimado Cristian Pardo, de la Mesa de Honor, señorita regidora, jóvenes presentes. Traerles el saludo primero de la tierra calurosa del distrito de Miguel Checa, allá en la perla del Chira, la región de Piura, del eterno calor. Y justamente mi provincia en estos momentos se encuentra en estado de emergencia por el alto índice de delincuencia que se vive. Y justo es el tema en donde el estado de emergencia a nosotros los jóvenes nos debe llamar a involucrar y sobre todo a participar de la vida ciudadana de nuestros pueblos. En un mundo donde la crisis y los desafíos son cada vez más comunes, es esencial abordar cómo nosotros podemos mantener el equilibrio entre la seguridad y la protección de los derechos humanos. Además, debemos reconocer justamente en estas crisis el papel fundamental que tienen los jóvenes o las juventudes como componente vital de nuestra sociedad, con un papel valioso en la construcción de un futuro mejor. El estado de emergencia es una medida que los gobiernos pueden tomar en situaciones para salvaguardar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. Sin embargo, es fundamental que esta medida se ejerza con responsabilidad y dentro de los límites establecidos por ley. A pesar de las circunstancias excepcionales, ciertos derechos fundamentales como la vida, la libertad y la dignidad nunca deben ser vulnerables. Los jóvenes no son una excepción a estos derechos y protegerlos es una responsabilidad fundamental de cualquier gobierno. El estado de emergencia no justifica de ninguna manera nuestra violación de nuestros derechos. Cualquier restricción de los derechos durante el estado de emergencia debe ser proporcional y sobre todo necesaria para abordar la crisis en cuestión, pero esta no debe ser usada como una excusa para limitar la libertad de manera excesiva. Recordemos que nosotros los jóvenes somos los primeros, y lo hemos demostrado, en alzar nuestra voz de protesta cuando surge alguna irregularidad. Y hemos sido los jóvenes quienes hemos marcado hitos en la historia de la participación ciudadana. Pero también hemos visto cómo a veces el gobierno, de manera arbitraria, ejerce su poder para restringir nuestros derechos de manifestarnos, más aún de violar nuestros derechos de libertad de expresión. Es esencial encontrar entonces un equilibrio entre la necesidad de mantener la seguridad pública y la protección de los derechos fundamentales. En otras palabras, el estado de emergencia no debe ser una excusa para la supresión de libertades civiles. Las medidas tomadas deben ser proporcionales a la amenaza y deben estar sujetas, sobre todo, a un escrutinio adecuado para evitar abusos. Para garantizar que no se vulneren los derechos fundamentales durante un estado de emergencia, es crucial, sobre todo, tener sistemas de supervisión y rendición de cuentas, y sobre todo rendición de cuentas robustas. Esto implica la participación de la sociedad civil, el Poder Judicial y otros mecanismos independientes que puedan controlar las acciones del gobierno. Los poderes ejecutivos deben ser controlados para prevenir abusos. Cuando existe un estado de emergencia, y sobre todo viviendo la experiencia de Sullana, es importante que las autoridades informemos de los avances que tienen estas medidas que estamos aplicando, porque cada medida que se tome
tiene que estar dirigida a atender una problemática, pero estas no deben ser de ninguna manera abusadoras de los derechos ciudadanos, de los derechos fundamentales de cualquier persona. Incluso durante un estado de emergencia, es esencial fomentar la participación activa de los jóvenes en la toma de decisiones que los afectan, escuchar sus voces y perspectivas, y es fundamental estas para el desarrollo de políticas eficientes y justas. Se deben crear canales de comunicación para que los jóvenes puedan expresar sus preocupaciones y contribuir a la búsqueda de soluciones. ¿Qué mejor que nosotros los jóvenes, quienes día a día vivimos las realidades de nuestros centros poblados, de nuestros distritos, que tenemos que tener mecanismos para poder promocionar nuestras voces? Y somos nosotros los que debemos ser los primeros en manifestar nuestras opiniones y sugerencias para que las autoridades de turno podamos implementar políticas públicas a favor de estas problemáticas que ustedes las están viviendo día a día. Las juventudes, como dije, desempeñan un papel fundamental en la sociedad y en la protección de los derechos fundamentales durante un estado de emergencia. Los jóvenes tenemos la capacidad de sensibilizar a la sociedad sobre los derechos fundamentales y la importancia de su preservación, incluso en tiempos de crisis. Nosotros, los jóvenes, o las juventudes en general, podemos, deben y debemos involucrarnos activamente, como mencionó nuestra colega regidora, en la política y sobre todo en la toma de decisiones para influir en cómo se implementa el estado de emergencia y garantizar que se respeten los derechos fundamentales. Y ahí debemos aprovechar los espacios de participación que tiene que tener cada distrito, los famosos consejos distritales de la juventud, los famosos consejos provinciales de la juventud, un espacio que las autoridades ponemos a disposición de la sociedad, principalmente de los jóvenes, para que de ahí nazcan las ideas y las proyecciones que se deben tomar en cuenta, más aún en un estado de emergencia. Las juventudes a menudo somos pioneros en el uso de tecnologías y en la generación de soluciones innovadoras para los desafíos. Vuestra creatividad es esencial para encontrar formas efectivas y respetuosas para abordar una crisis. Las juventudes, nosotros, somos la generación que heredará este mundo, el mundo que estamos dejando atrás. El activismo que ustedes realicen y el compromiso que ustedes afirmen van a poder influir en la construcción de una sociedad más justa y sostenible después de una crisis. En conclusión, el estado de emergencia es una herramienta importante para garantizar la integridad pública en situaciones críticas. Sin embargo, es esencial que se apliquen de manera cuidadosa y que se respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos en todo momento. La vigilancia y sobre todo la rendición de cuentas son fundamentales para evitar abusos de poder y para mantener la integridad de una sociedad democrática. La protección de los derechos fundamentales debe ser siempre una prioridad, incluso en tiempos de crisis. El estado de emergencia es una herramienta poderosa, pero esta debe utilizarse con cuidado y con bastante responsabilidad para proteger a la sociedad. Como mencioné, los derechos fundamentales son pilares indestructibles que nunca deben ser sacrificados en el proceso. Y las juventudes desempeñan un papel vital como defensores de los derechos y como impulsores del cambio positivo en tiempos difíciles. Es nuestro deber colectivo garantizar que el estado de emergencia nunca se convierte en una excusa para socavar las libertades fundamentales y debemos apoyar y empoderar a las juventudes en su búsqueda de un mundo más justo y equitativo. Juntos podemos construir un futuro donde los derechos fundamentales sean inquebrantables
y la juventud sea la fuerza poderosa para el cambio positivo que nos hace falta. Muchas gracias por escuchar.